Hombres y máquinas descansan en Santander antes de lanzarse a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Salen en marcha neutralizada hasta la carretera y tan pronto se sienten en ella comienzan a marcar un fuerte tren. A la vista del puerto de Alisas, de primera categoría, San Miguel se pega al manillar y, pedaleando fuerte, corona la cumbre con ventaja sobre Soler. Al pasar por Castrurdiales, habituallamiento sobre la marcha. A la meta final del estadio bilbaíno de Garellano llega Perurena con 4 segundos de ventaja sobre San Miguel y Castelló. Para él son las flores y el beso ritual. Y también para el vizcaíno Gavica, ganador de la Vuelta a España en 1966.